Por Sí. las condiciones en las que los rescatistas están trabajando. Hasta ahora se está esperando a que aclare un poco más el día. Era muy difícil, es una zona agreste, es una zona de muy difícil acceso. Hay que ingresar con camionetas 4x4, luego caminar. Y en medio de la oscuridad, en las primeras horas de esta alerta, debe haber sido muy difícil para los rescatistas atender esta emergencia. Bueno, y aquí vemos en la Embajada de Argentina la bandera media asta, la bandera de Brasil a media asta. Y hay que señalar, por ejemplo, que en las redes sociales no solo deportistas, no solo políticos se vienen manifestando con relación a esta desgracia, también el Torino. Y atención con este tuit que ha presentado Torino de Italia. Torino, que ha sufrido algo similar en el año 49, se solidarizó con Chapecoense. Es un destino que nos une inevitablemente. Nuestras condolencias del caso. De esta forma, Torino de Turín, del fútbol italiano, de la Serie A del fútbol italiano, se solidariza y de alguna forma entiende todo este dolor que está sufriendo la familia del Chapecoense y toda la familia del fútbol brasileño y sudamericano con esta lamentable y triste tragedia que deja un saldo de 75 muertos y 6 sobrevivientes hasta el momento. Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecoense. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto de Cumbica. O Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida. Vamos a presentar un video, curiosamente, de uno de los sobrevivientes, justamente de Alan Russell. Él en Snapchat colgó este video. Vamos a escuchar. Rapidinho, estamos chegando, Colômbia. Estamos chegando, é vídeo, rapaz. Rapidinho, estamos chegando, Colômbia. Estamos chegando, é vídeo, rapaz. Increíble, realmente. Ya ese es el momento en el que, bueno, aquí vemos al minuto de silencio del Real Madrid. El Barcelona ha hecho lo propio. Muchos clubes de fútbol importantes a nivel internacional, a nivel mundial, han, por supuesto, hecho lo propio, han declarado sus condolencias ante esta tragedia que enluta al fútbol mundial. Sí, Augusto, y vemos también en imágenes que uno de los jugadores más golpeados, obviamente por ser brasileño, es Marcelo, ¿no? Que lo veíamos ahí tocándose el rostro consternado, obviamente, por esta terrible noticia que ha enlutado al fútbol del mundo y en especial al fútbol de Brasil. A ver, un periodista argentino en una de las redes sociales, en una de sus cuentas de Twitter, hablaba sobre Danilo, ¿no? Porque Danilo fue el gran protagonista del último partido ante San Lorenzo. Él saca una pelota de gol en los últimos instantes y lo que señala el periodista es que si no hubiera sacado ese balón, no había viaje, ¿no? Cosas del destino, obviamente. Danilo fue el gran protagonista en la clasificación de su equipo de Chapecoense, que llegaba a esta final tras eliminar a San Lorenzo de Almagro de Argentina. Y fue bueno, sí, Samuel, justo quisiéramos compartir la celebración en el camerino de hace solo 6 días de cómo celebraba Chapecoense justo después de ese partido que mencionas, su pase a la final. Aquí lo vemos, sin poder presagiar que el destino los pondría en esta situación apenas 6 días después. Es increíble, realmente. Vean ustedes, aquí era todo felicidad, el camerino lleno de alegría, de algarabía por este partido fantástico contra San Lorenzo de Almagro, un equipo complicadísimo, y este heroico equipo, un equipo pequeño, un equipo que digamos, había venido de abajo y que disputaba su primera final en la Sudamericana contra un grande, contra Atlético Nacional. Finalmente este sueño queda truncado y enluta al fútbol con una nueva tragedia aérea. Son muchas las tragedias aéreas. Aquí en el Perú conocemos una, la de Alianza Lima, que se llevó a quizás el equipo de Alianza más importante de la historia. Sí, el equipo de los Potrillos, ¿no? Claro, bueno, no sé si el más grande, pero sí un gran equipo. Y bueno, aquí nuevamente un accidente aéreo se lleva a todo un plantel, una tragedia realmente. Sí, y esta celebración se justificaba
Aquí vemos imágenes del último partido por Copa Sudamericana. Se justificaba, ¿por qué? Porque enfrentaba a San Lorenzo, que es un equipo grande argentino, un equipo que llegaba a esa instancia de la Copa como gran favorito. Sin embargo, Chapecoense supo igualar a 1 en el partido de ida disputado en Buenos Aires y como local supo sostener la diferencia. Es más, clasifica a la final gracias a la diferencia de goles a su favor después de realizar un gran esfuerzo ante un plantel que obviamente lo doblaba o triplicaba en presupuesto, un equipo que se apuntaba como uno de los grandes favoritos, no solamente para ese partido, sino para quedarse con el torneo. Sin embargo, este modesto equipo brasileño, conocido como el Huracán del Oeste, se quedó con la clasificación hacia la final de la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a hacer un poco de recuento a quienes recién se suman a la audiencia de Canal N. Así amanecimos este martes con la información de esta tragedia. El avión que transportaba al equipo del Chapecoense se estrelló el día de ayer. Se presume que fue aproximadamente a las 10 de la noche. La alerta se dio a las 9:50 y pico cuando se pierde contacto con el avión. También comentaba más temprano el director de Aviación Civil de Colombia que en las pocas o los últimos minutos de comunicación se escuchaban gritos. Evidentemente era el momento en el que caía el avión a una zona muy cercana a Medellín, en Antioquia. Se sabe que el avión no explosionó, que cayó y se estrelló. En las primeras horas de esta emergencia se creía que no habían personas que habían podido salvar su vida. Sin embargo, tras varias horas de labores de rescate, se ha podido salvar 6 cuerpos, el último de ellos mientras ocurría la transmisión de este noticiero y se trataba del defensa Neto. Él está evidentemente en un cuadro muy delicado de salud, fue recuperado debajo del fuselaje. Y aquí tenemos la fotografía de Neto. Precisamente. Acá está, la tengo en pantalla. Él es el último de los sobrevivientes rescatados. A ver, le podemos poner. No tenemos el. Acá está, él es Neto. Los rescatistas en el lugar del accidente al parecer no tenían confirmada la identidad, pero sabemos de la autoridad aeronáutica que efectivamente era él. Y bueno, increíble realmente lo que ha sucedido, pero él de manera milagrosa fue hallado con vida debajo del fuselaje. Hemos visto también algunos videos que ha colgado otro sobreviviente, Alan Ruschel, y tengo también algunas fotografías que ha colgado él del momento en el que iban en el avión. En que estaban a punto de despegar, aparentemente, ¿no? Habían abordado y estaban sentados. El video de él dice que ya están llegando a Colombia, así que debe ser ya cerca del momento en el que finalmente sucede pues esta falla eléctrica y termina el avión pues por estrellarse contra el cerro. Así que estos son momentos previos a la tragedia. Y realmente pues es como dices, no nadie puede saber en qué momento le puede tocar una tragedia de esta magnitud, en qué momento la muerte viene y realmente nos tiene a todos en shock esta noticia con la que hemos amanecido el día de hoy. Para los que recién sintonizan, se ha estrellado un avión en Colombia, el equipo que trasladaba al Chapecoense, que viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana este jueves contra el Atlético Nacional de Medellín. 75 muertos, solo 6 sobrevivientes que han sobrevivido de milagro. Entre ellos hay 4 jugadores, están en estado crítico, digamos pronóstico reservado. Este es uno de ellos, Alan Ruschel, quien colgó estas fotos. Ha colgado también un video en Snapchat, justo cuando decía estamos por llegar ya a Colombia, emocionados, ¿no? Por disputar esta final. Augusto, y terminó en tragedia. Sí, Samuel, adelante. Sí, justo conversabas tú con Karina y señalabas que son cosas del destino, ¿no? Aquí tenemos el Twitter, en la red social de Alejandro Martinuccio, que es un conocido futbolista argentino. Él es futbolista de Chapecoense y pone: recen por mis compañeros, por favor. Alejandro Martinuccio se quedó en Chapecó, se quedó en Brasil porque se estaba recuperando de una lesión, y lo que señala es que ni bien se despertó con esta mala noticia, con la información de que el avión que transportaba al plantel de Chapecoense, a sus compañeros,
había caído muy cerca a Medellín. Increíble. Lamentablemente también está consternado Alejandro Martinucci, es uno de los jugadores que ha salvado de morir al no viajar con el plantel de Chapecoense por estar recuperándose de una lesión, pero ha quedado obviamente muy golpeado, muy conmovido este futbolista argentino que milita en Chapecoense y que obviamente está pidiendo que recemos todos por el plantel de este equipo del oeste de Brasil. Ahí vemos precisamente esta imagen que desgarradora, Samuel. Sí, sí. No sé si ahí está Martinucci o no, pero son los jugadores que no viajaron, ¿no? En el camerino, sentados, totalmente acongojados por esta noticia. A ver, creo que Danilo no ha sobrevivido, Samuel. Sí, vamos a escuchar. Que había sobrevivido en principio, que lo habían rescatado con vida y que se confirma hace un ratito nomás. Murió Danilo. Su fallecimiento, con lo cual son 75 los fallecidos, 6 los sobrevivientes. En un momento, repito, eran 7 porque encontraron a Neto, pero en el camino de su traslado, desde casi media hora que tardaron en sacarlo del avión hasta las ambulancias, después hacia el hospital, ahí falleció Danilo y lo acaban de confirmar de Cruz Roja de Colombia, por lo tanto es oficial que son 75 los muertos y 6 los sobrevivientes. Muy bien, gracias Hernán. ¿Qué va a pasar con ganancias que tienen tribunales? Samuel, Sí. Bueno, qué lamentable qué pena, realmente, ¿no? El arquero estrella de Chapecoense, precisamente nos contabas cómo había tenido este desempeño fantástico contra San Lorenzo. Sí, en el instante qué pena realmente esta noticia. Sí, justamente lo que mencionamos hace un instante, ¿no? Un periodista argentino hablaba que la primera imagen que se le venía a la mente, a la cabeza, al enterarse de esta tragedia, era la imagen de Danilo, que era el que evitó la caída de su arco en los instantes finales del partido y finalmente logran la clasificación chapecoense. Lamentablemente Danilo se suma a esta lista de personas fallecidas, integrantes de este plantel del Chapecoense. Esperemos que no hayan más fallecidos que sumarle a esta larga lista, a esta larga y dolorosa lista. Qué pena realmente, Samuel, que tengamos que dar esta noticia, porque al menos que hubiesen sobrevivido algunos jugadores ya era algo alentador, era algo milagroso. Sí, algo que menguaba la tristeza de alguna Qué forma. pena que el rumbo... Lucha, ¿no? Sí. Que uno lucha por salvarse y bueno, y en el camino pues perder la vida, pero también es cierto que por la descripción